El Tata Rolando es artista de la madera, es agricultor, protector de su territorio, trabaja desde Hospital Viejo Papantla, es coordinador de la Casa del Corazón de la Madera, Uxhuacní, en el Parque Taquilzuco. Es un incansable narrador y protector de su cultura. Usted nos habla de que no existen casualidades, ¿no? Sí, Todos estamos hablando de usted y yo. así es. Y yo he visto que habla también de algunos auxiliadores, conectores que tenemos cada uno de nuestros pacientes. Claro. Aparte del estacú de nuestra estrella, habla de otros dos auxiliadores, que son un árbol y un animal, flora y fauna. Quisiera, en el marco del Día de la Conciencia Ambiental y todas estas pláticas que se hablan sobre eso, que usted nos amplíe qué función tienen estos auxiliadores, estos dos auxiliadores terrenales en nuestra vida. Claro que sí. Pase la buenía, la pashkat gatsinía kiltamaku, pashkat gatsinía akapun, quien kamash kiyan, langa takatsin, shalay kiltamaku. Pues es un gusto saludarnos en esta tarde. Eh, Trataré de ser breve, ya que tengo que estar en Poza Rica a las 4 de la tarde. Y una, pues agradecer a cada una de ustedes el interés de, de estar aquí con el tema. Y de igual manera, como la maestra decía, es muy importante que los jóvenes estén aquí y la nueva semilla. Y es por eso que traje a 4 de mis alumnas. Hoy domingo los invité, que siempre están conmigo aprendiendo sobre la cosmogonía totonaca a través del arte. Y bueno, decía el compañero, me hacía la pregunta, y realmente en la cosmovisión totonaca no hay casualidades. Suceden porque así tiene que ser, por alguna razón. La cosmovisión totonaca siempre se nos ha transmitido de manera oral el conocimiento que cuando un ser nace aquí en la Tierra, nace una nueva estrella en el cosmos, que es su estrella, y se coloca en el cosmos con las antiguas estrellas. Conforme esa estrella se va moviendo, nosotros nos vamos moviendo. La estrella del cosmos se mueve y en el lugar que indique es ahí donde debemos de estar. Pero también cuando nacemos está naciendo un árbol. Y hoy se ha platicado de los árboles, del ecosistema, del agua, del cerro, del manantial, de todo un universo. Y precisamente en el momento que un ser está naciendo, una nueva semilla está naciendo y está brotando. Pero también en ese preciso momento que el ser humano está naciendo, también un animal está naciendo. Tenemos 3 auxiliadores. Nacemos 1 y 4, así como los elementos que yo le llamo generadores de vida, a lo que la sociedad le llama generadores, elementos naturales, necesitan de 4 energías. El agua necesita de energía, necesita de aire y necesita de tierra para poderse ser aire. El fuego también necesita de 3 auxiliadores. Para hacerse fuego necesita del aire. Si no hay aire, no hay fuego. Entonces, eso nos enseña que hay colectividad. Por eso es muy importante el árbol, porque el árbol nace con nosotros. Y hace 40 años, nuestros ancestros, nuestros padres conocían su árbol. ¿Sí? Sabían cuál era su árbol, por la cual había nacido cuando ellos nacieron. Cuando íbamos a la milpa, que era puro caminos y veredas, el abuelo decía, ya Pedro ya está en la milpa, ya José ya está en la milpa. Y llegamos en la milpa y ya estaba José, ya estaba Pedro. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que supo si no estaba la tecnología? No había celulares para comunicarse, que ya llegue en la milpa, sino que en el camino habían dejado la hoja de su árbol.
Si era un árbol de pimienta, pues sabían que era Pedro. De algún árbol que dejaban su huella, sabía quién era. ¿Sí? Pero también el árbol es muy importante porque el árbol es ahí donde dejamos nuestro ombligo. El árbol grueso, el árbol pucho, el árbol más grande y frondoso y que tenga la copa. Todos los árboles tienen la copa, pero hay uno que tiene más grande la copa. Y entonces ahí es donde se deposita el ombligo del varón. O si capamos el puerco, también ahí lo depositamos para que engorde, muy gordo el puerco. ¿Sí? Entonces, en la lengua totonaca se dice esa acción talhamit. ¿Qué significa? No lo puedo traducir en castellano. Simplemente es talhamit, es como una ayuda que ayuda el árbol, le da su energía. Y entonces, y el animal nos lleva a la conexión con la naturaleza. Cada ser humano tiene un animal, pero muchas veces nosotros no entendemos. Muchas veces nosotros enjaulamos al animal que nació junto con nosotros por desconocimiento. Y todo animal tiene derecho a ser libre así como nosotros. Pero como no hemos llegado a la conciencia, pues no entendemos el por qué nos llama mucho la atención un animal, ya sea terrestre, ya sea acuático, ya sea feroz. Todo lo tenemos, algo nos llama, pero no sabemos por qué. Un perro, un lagarto, una serpiente, pero no sabemos por qué, porque ese animal nació cuando yo estaba naciendo. Y es mi conexión con la naturaleza. Y cuando entendemos todo este movimiento en torno, nosotros le llamamos la espiritualidad. La espiritualidad te conecta con todo tu entorno. La espiritualidad no es un rezo, sino que es la conexión con todo tu entorno. Esa es la cosmovisión totonaca. Entonces, si tenemos el árbol en nuestra conciencia, si tenemos el animal en nuestra conciencia, si tenemos la estrella en nuestra conciencia, entonces vamos a saber cuidar todo nuestro entorno. ¿Sí? Porque somos cuidadores y no dueños. Cámbiale el concepto cuando nos dicen, esa es tu casa. Y tú dices, esta es mi casa. Y te adueñas. Hace 30 años los abuelos decían, la milpa, el monte. Hoy decimos, mi milpa, mi monte, mi tierra. Te apropias. Y ya no eres, ya no le das valor al dueño del monte, al dueño de la milpa, al dueño del agua, al dueño del fuego, sino que te vas apropiando, llegando a un nivel de ser dioses. Tomas el papel de un dios cuando no nos corresponde. Entonces hay un gran desequilibrio. No sé si hasta acá respondo tu respuesta, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Quisiera también, usted tiene como una nueva ideología, digámoslo de esa manera, que es el Koshogonat, la nueva semilla. ¿Nos podría ampliar esta percepción del mundo desde la nueva semilla? Claro que sí. Y Shohonet es la nueva semilla. Quisiera introducirlos y que me acompañen a la milpa. A las 5 de la mañana, el abuelo o el papá te levanta y te dice, prepárate, toma tu machete y vámonos. A las 5 de la mañana, ¿sí? Y tu herramienta, que es un machetito.
Todos los de la comunidad tenemos un machete, que es nuestra herencia, ¿sí? El abuelo o el papá va por delante. Desde que vas caminando, vas a pasar por un manantial. Si es del cerro bajo, es Ashgosadat, la doncella del manantial. Si pasas en el cerro, él es Masipichuchuna, la abuela del manantial del cerro. Todas nuestras deidades tienen nombre en la lengua totonaca. Y nosotros siempre pasábamos a llenar nuestro garrafón orgánica, el Axtuntu, en el manantial del pie del cerro. Pero el abuelo le hablaba al agua, le cantaba, le chiflaba, espolí. Y después de tomar todo el agua, también rociaba abajo para darle de beber la tierra. Era una conexión con el agua. Pero a veces llevaba una flor o llevaba un tabaco para ofrendar el agua. No nada más era de tomar y saciar mi sed y me voy. También había un agradecimiento mutuo de que me das y yo te doy. El trueque. El tú me ayudas y yo te ayudo. Después de eso, vamos caminando. Pero hay un sonido de todos los animales. Se escuchan los sonidos de los grillos, de los chicharras, de las chachalacas. Híjole, es un mundo. Y cuando vas entrando al monte alto, cambian los sonidos. Cambia la sombra. No se filtran los rayos solares. Está más fresco. Canta otro tipo de animales. Canta el cardenal. La primavera no está en el monte alto. Sí, eso también hay que conocer muchos aprendizaje. Y de repente se para el abuelo. Me dice, huele. Sí, huelo algo. Es Kiwichat. Es la dueña del monte. Kiwichat. Por aquí está cerca. Acaba de pasar. Escucha su olor. La dueña del monte. Más adelante vamos caminando. Hay otro ruido. Y dice, es armadillo. El sonido, las hojarasca de las hojas que va sonando, ya sin necesidad de ver, solo de escuchar, sabía que era armadillo o era una serpiente. Y más adelante decía, espérate, sacan su morralito, un tabaco, y empieza a fumar. Y le digo, ¿y por qué fumas? Por acá cerca anda una serpiente canálúa. Y con el olor del tabaco lo voy a alejar. O sea, ese conocimiento tan profunda que se activaba todos tus sentidos y fumaba todo un poquito y lo guardaba, seguíamos adelante. Ya para llegar a la milpa, otro olor muy fuerte. Decía, Esquihuejo lo anda cerca por acá, el dueño del monte. Hay dueño y hay dueña. ¿Sí? Hijo, le dije yo, alguien me dice, ¿dónde aprendiste tanto? Pues en la escuela del monte, la escuela de la milpa. Ahí está todo ese conocimiento que tanta falta nos hace ir a estudiar al monte y a la milpa. Posteriormente llegamos ya a la milpa, donde se va a sembrar, y llega el abuelo, se reverenciaba ante la milpa, le hablaba a la milpa, le preguntaba cómo estaba, cómo había amanecido, cuál era su dolor. Híjole, era esa riqueza. Hoy veo los campesinos llegan y como que si fuera su casa.
¿sí? Y se quejan que ya no hay producción. Y y colgaba su machete y afilaba su tarpala a los labores. Pero también dejaba su tabaco, dejaba su aguardiente. Así. Y ya para las 12 sacaba una copita el abuelo y se tomaba su aguardiente. ¿Sí? Una copita. Por eso decían que las 11. Todavía se escucha esa palabra que las 11, porque antes de que llegue a las 12 tenían que tomar una copita. ¿Y por qué tomaban una copita? Porque a las 12 del mediodía bajan todos los dueños. Baja el dueño de la milpa, baja el dueño del manantial, todos los dueños bajan. Por eso dicen a las 12 no vayas a leñar, no vayas a traer agua, no vayas a tal lugar, porque es el espacio de los dioses. Porque el licor, el refino, es bebida de los dioses. Por eso cuando tomamos de más nosotros nos causa, nos perdemos, porque no es bebida de nosotros, es bebida de los dioses. No sé si saben que cuando llegó Hernán Cortés en las costas de Veracruz, que dijeron, llegó Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl había prometido volver. Y pues llegó con su ropa de fierro, brillaba con el sol, y pues es Quetzalcóatl. Y le presentan ofrendas, doncellas, tributos. Pero había un abuelo, dice, denle pulque. Si se emborracha, no es Quetzalcóatl. ¿Sí? Y le dieron pulque y se emborrachó. Dijeron, es como nosotros. Entonces hay que utilizar la inteligencia, dije. Sí, entonces les cuento esto porque esa es la sabiduría de los pueblos, la sabiduría de ancestral. ¿Cómo trataban al medio ambiente nuestros abuelos? ¿Cómo se reverenciaban? Había un gran equilibrio. El ser humano había entendido que tenía que cuidar todo eso, no que se adueñara. Y hoy nosotros lamentablemente nos hemos adueñado. Vendemos territorios, entramos en conflicto, derramamos sangre por territorios, por tierra, por agua, por todo. Y ellos lo habían pronunciado, profetizado. El día que el hombre se apropie de estos generadores de vida, habrá un gran desequilibrio. Y precisamente estamos en este momento de un gran desequilibrio por no haber cuidado el entorno. Porque en la milpa está la semilla. Esa semilla que le llamamos Shoshokonat, pero no nada más la semilla de la milpa, sino la semilla de la nueva generación que se tiene que cuidar. ¿Sí? Esa semilla que va a ser nuestro legado. Por ahí escuchaba a Gustavo. Decía, mi papá hacía eso. Ese fue una transmisión del legado, porque ahora yo sigo el don de mi padre que me heredó. Mi papá fue violinista y carpintero rústico. Yo heredé eso. Pero yo no talo árboles como lo talan los demás. Yo pido permiso y siembro 10. ¿Sí? Y le hago su ceremonia. Precisamente mis alumnos que llegan en el corazón de la madera, lo primero que les enseño es que traigan una planta maderable, frutal, una flor. Y su compromiso es de que cuiden ese árbol. Lo mismo estoy haciendo que está haciendo Gustavo. Y ahorita que nos hemos conocido, híjole, me despierta y me ayuda a que este encuentro de que estamos haciendo algo en común desde diferentes trincheras, pero tenemos que tener una columna vertebral, una matriz
donde soñemos todos juntos, independientemente que cada quien tenga una meta, pero nos tiene que unir algo, ¿sí? Y ese se llama organizarnos. Nosotros no estamos organizados. Los gobiernos están organizados. Ya tienen 30 años por adelantado qué es lo que van a hacer, ¿sí? Y nosotros no. Entonces necesitamos organizarnos nosotros, porque tenemos la capacidad, tenemos mucha inteligencia, pero tenemos que creernos, ¿sí? Cada quien está haciendo una lucha conforme es su don, porque tiene que ver con ese don de mi estrella. No se hace para ser danzante, no se hace para ser curandero, se nace, es un don. Y eso se tiene que admirar mucho y se tiene que transmitir en este tiempo. Entonces, y la nueva semilla, hay algo muy importante que yo siempre digo. La oscuridad es muy importante. Nosotros, en nuestra cosmovisión, no existe el diablo. Existe la dualidad. Si ustedes se fijan, cuando alguien dijo de la semilla, es como un nuevo ser que se está gestando. Pues precisamente esa nueva semilla se siembra en la tierra y hay un tiempo de 4 días de sombra, donde hay pura sombra, hay oscuridad. Y dentro de esa oscuridad va germinando una nueva vida y nace a la luz. Pero la oscuridad cumplió una función. Y también nosotros, si no dormimos bien, no podemos alcanzar el conocimiento. También nosotros tenemos que aprender a dormir bien. ¿Y cómo es dormir bien? Apagar todas las luces, estar en oscuro. Porque si hay un rayo de luz que se filtra en tu cuarto, tus células no están descansando. Porque ellos tienen una defensa. Están activos de que no le pase nada a tu cuerpo. Pero como tú no eres consciente de eso, pues tienes prendido la luz. Pero tus células están en una situación que no entienden porque no han descansado. Entonces muchas veces hay que saber dormir también, porque la abuela de la sombra viene y nos abraza cada vez que se va el sol. ¿Sí? Ella nos abraza a todos. Y la noche no es mala, es fortaleza. ¿Sí? Y muchas veces le tenemos miedo a la noche. La noche también hay que abrazarla. Adelante. Muchas gracias, Cata. Yo pediría la última cosa, yo sé que los demás tienen varias preguntas. He visto sus entrevistas, lo he leído, entonces quisiera que nos contara alguna leyenda acerca de algún árbol, alguna plantita, por favor. Sí, claro. Híjole, pues hay muchas leyendas, pero más que leyenda, yo digo, es nuestro origen. Algunos le llaman cuentos, mitos, pero yo le llamo el origen del pueblo totonaco. Precisamente estoy escribiendo un libro. Yo no soy escritor. ¿Por qué estoy escribiendo? Porque veo los abuelos que se nos van y se llevan un pedacito de conocimiento y se pierde la memoria. ¿Y qué van a saber de nuestras futuras generaciones si ya no van a ver las acamayas azules, los burritos, los paspejos, los cangrejos? Solo lo van a ver, existía, pero ya no lo van a poder consumir. Y también así la memoria se está perdiendo cuando el abuelo no lo comparte y no se graba, porque lo de nosotros es oral, pero yo me atreví a escribirla. ¿Sí? En nuestra cosmovisión totonaca existen 800 deidades. 400 deidades
de día y 400 deidades de noche. Ellos fueron los primeros habitantes en la era de la penumbra, cuando aún todavía no existía el ser humano. Ellos fueron los habitantes aquí en este plano terrenal, de encontrar su staku, de encontrar su don. Era necesario que ellos encontraran su don. ¿Qué es lo que iban a hacer? Pero en esa penumbra había una profecía de un nacimiento. No sabían cuándo. Y cuando llegara ese nacimiento, ya tendrían que haber descubierto su don para presentar como ofrenda a ese nacimiento que iba a ser del sol. Iba a haber día, iba a haber noche, iba a haber sol, iba a haber luna. Y se prepararon mucho tiempo, porque el tiempo no existía, pero pasó mucho tiempo. No había día ni había noche, pero sí pasaba el tiempo. Hasta que llegó el momento de que ellos descubrieron su don. ¿Cuál era su don? El que iba a ser estrella, el que iba a ser trueno, el que iba a ser aire, el que iba a ser dueño del monte, Kihuéjolo, Kihuichat, Axogoshanat, Sipichuchut, Stuntlauf, Tipskoyot, Paun, todas estas deidades que en la cosmovisión totonaca los conocíamos, porque también los hemos olvidado, encontraron su don. Y cuando el sol se colocó en las alturas, cuando hubo el primer día, ellos se fueron a su lugar donde les correspondía. Los que iban a ser estrellas se fueron al cosmos. Y esas estrellas tienen una encomienda. Ellos vigilan todo el plano terrenal. Los que iban a ser truenos se fueron a las nubes. El que iba a ser tornado, el que iba a ser el dueño del mar, dueño del arroyo, dueño del río, todos se acomodaron. Hubo día y hubo noche, pero no había seres humanos, solo animales. Los animales fueron encargados de buscar el maíz, porque en el tiempo de la penumbra, el que iba a ser sol mandó a esconder en 7 cerros el maíz del venado, lo que ellos consumían. Y cuando hubo día, los animales fueron los encargados de buscar ese maíz, pero no sabían en dónde estaba. Solo sabían que había 7 cerros donde estaban escondidos. Pero donde quiera había cerros, entonces no podían saber en dónde. Ahorita que estuve en México, vi un códice de los 7 cerros, que en cada cultura entiende 7 cerros, como el inicio de la vida. Y en la cosmovisión totonaca también hay. Entonces los animales encontraron el maíz, ya que hubo maíz, los grandes criadores bajaron, no pisaron la tierra, sino que se posaron en las copas de los árboles más frondosos. Ahí se posaron para criar al ser humano. Pero no crearon una pareja. Crearon 4 varones y 4 mujeres en cada lugar de los elementos. Un descendiente del fuego, un descendiente del agua, un descendiente de la tierra y un descendiente de agua. Eran 8. Por eso nosotros en la cosmovisión totonaca el número 8 es muy importante, por eso hacemos los 80 días. Que ese no es el catolicismo. Los hijos del sol eran puros varones. Así también los hijos del aire.
No las hijas de la tierra eran puras doncellas y las hijas del agua eran puras doncellas. Para que ellos procrearan, los hijos del sol tuvieron que emigrar hacia el oeste, hacia donde estaban las hijas de la tierra. Y cuando llegaran ahí, cuando se encontraron, no se podían comunicar porque era otro lenguaje, era otra lengua. Entonces ahí se asentaron hasta entender su propia lengua. Lo mismo hicieron los hijos del aire, emigraron al sur, Shtambahan, para reencontrarse con las hijas del agua, para procrear. Cuando se entendieron, se procrearon, los hijos de ellos nació otro color, otra lengua y otro conocimiento. Y así, conforme se iban cruzando, iban haciendo otra lengua, otro color, otro conocimiento, y así poblaron la vida. Por eso somos diversos. Se formó la cruz cósmica, no la cruz del catolicismo, sino que la cruz cósmica, y que hoy, desde nuestros ancestros hasta el día de hoy, es el símbolo de la abundancia. Que cuando la abuela o nuestra mamá echa el primer tortilla en el comal, ¿qué hace? Hace esto. Si va a hacer va a echar tamales en la olla, ¿qué hace? Hace esto. Pero muchas veces no sabemos qué significa eso. Cuando se viene el huracán y va el abuelo, va en las esquinas de la milpa, corta 12 hojitas y hace esa forma de cruz en cada esquina de su milpa, y el aire pasa y cuando ve ese símbolo, se va por arriba. Y donde no hay ese símbolo, arrasa con todo. Ese es el lenguaje de los dioses que nuestros abuelos sabían, que podían profetizar cuando iba a haber eclipse, sin necesidad de tecnologías. También había tecnologías, pero en el conocimiento natural. Y hoy lamentablemente nos está acabando la tecnología, nuestro pensamiento, nuestro cerebro. Dentro de 50 años, si hoy está así, va a estar así. Porque ya no lo estamos utilizando. ¿Sí? Se va a reducir el pensamiento. Créanmelo, así va a pasar. Ya no vamos a pensar. Incluso ya no pensamos. Cualquier cosa, ¿a dónde vamos? Google lo resuelve. O WhatsApp, eso que dice Meta, artificialmente, ahí me responden todo. Pero tú como ser humano, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí? Entonces los abuelos también profetizaron, va a llegar un momento que el hombre se va a volver robot. Inconscientemente nos estamos adaptando a ese nivel. No sé si hay algo más. Todavía tengo aquí un poquito de tiempo. Pues nada más agradecerle a usted sus palabras, doctor, y agradecerle a Julissa por habernos encontrado en usted. Toma, Julissa. Pues bueno, muchas gracias, Tata, por aceptar esta invitación que le hice de participar justamente en este diálogo, ¿no? A mí me parece muy importante, ¿no? Involucrar a alguien con mucho conocimiento como usted, porque desde un inicio empezamos hablando, ¿no? De las defensas, del territorio, de las investigaciones, toda esta parte tanto técnica, científica, pero justamente este espacio de diálogos, este encuentro de conciencia ambiental, no solamente se trata de eso, sino también de involucrar los saberes de nuestra cosmovisión totonaca, que pues hemos olvidado, somos totonacas y no valoramos eso. Viene gente de fuera y se interesa mucho por nosotros. Ya platicaba yo por allá en la mañana y es lo que me decían, ¿no? Viene gente de fuera y nos pregunta y a veces no sabemos, ¿no? Nos cuestionan.
Entonces, Tata, muchas gracias por participar, por enseñarnos, compartirnos tus saberes. Muchas gracias. Un aplauso para el Tata. Agregando un poco, hace un año mi visión era resguardar al Shohonat a través del arte, sensibilizando. Tenemos un grupo de tejedores que comenzamos en el 2004, que somos 18 comunidades que nos ayudamos. Tú me ayudas, yo te ayudo. Después el Centro de las Artes Indígenas. Me nombran como abuelo de mi comunidad. Está presente el agente municipal de mi comunidad, Francisco, que estamos trabajando muy de la mano. Hay ese respeto. Tenemos presente también el agente municipal, Juan Elías de Tajín, que a mí me da mucho orgullo de que una autoridad esté presente, porque esa es la responsabilidad de todas las autoridades. Pero, ¿qué hay de las autoridades de las cabeceras? Entonces, pero bueno, estuve en México en el año pasado, en septiembre, precisamente hablando del medio ambiente, del cuidado, y cuando llego aquí el 15 de septiembre, me llevo una gran sorpresa. Hay un aguacero, se desparrama el arroyo, se revienta el hidrocarburo y tengo una contaminación en mi territorio. Como poniéndome a prueba, ¿qué vas a hacer con esto? Tuvimos un proceso y con el agente municipal tomamos decisiones de tomar la carretera y de hacer una lucha social. Nadie quiere alzar la voz esto porque pues hay amenaza. A mucha gente no le gusta lo que es el capitalismo. Y a raíz de ese acontecimiento, podríamos decir, no tan buena, conocí a mucha gente. Conocí mucha gente a nivel internacional, nacional, ¿sí? Entonces también agradezco la parte negativa, que también de lo malo podemos sacar cosas buenas, ¿sí? Y eso demuestra que somos inteligentes también. Entonces, a raíz de eso, he formado ya 5 consejos. Entre ellas está Guerrero, está San Luis, está Oaxaca y está Chiapas y Veracruz. Precisamente la semana pasada estuve en Sautla, Puebla, para fortalecer este consejo, donde ya no éramos 5, ahora éramos 25, ¿sí? Haciendo conciencia hablando sobre territorios, sobre la futura generación, sobre el ecosistema y sobre quiénes somos nosotros. Y llegamos a la conclusión de que nosotros somos los primeros que habitamos en esta tierra, el Anáhuac, y los españoles llegaron después. Entonces tenemos que organizar para hacer nuestras leyes del pueblo, no leyes del Estado. ¿Qué dice el artículo 2? Derecho de los pueblos, pero es del Estado. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho el derecho del Estado Totonaca, de la nación Totonaca, de la nación Náhuatl, de la nación Otomí, que tenga su propio derecho,
de su estado, como Totonaca o como Otomí. Eso sí me hubiera gustado. ¿Sí? Bueno, yo analizo muchas cosas, qué conviene, qué nos conviene. Precisamente acabo de sacar un tema que me ayudó mi amigo Roberto. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la independencia? Los dioses tienen independencia, los árboles, los ríos. Hago esa pregunta. ¿Es fiesta? ¿Es baile? Cuando se toma la decisión de la libertad, realmente los que estaban enfrente a ellos estaban pensando en fiesta. Tenían miedo, porque sabían con quién se estaban enfrentando, como hoy decimos, tenemos miedo de hacer esta lucha, porque sabemos que muchos activistas han perdido la vida, porque luchamos por nuestros ideales, pero comunales, no algo personal. ¿Sí? Nada más. Pues, Hola, Tata, buenas tardes. Muchísimas Buenas tardes. gracias por compartir un poco de su sabiduría con nosotros. A mí me ha llegado mucho su mensaje acerca del don y cómo esto ha ayudado como a hacer todas las actividades, todos los movimientos y que lo ha llevado a hacer activismo social. Y quisiera preguntarle si nos pudiera compartir un poco acerca de un consejo para todos de cómo podemos encontrar nuestro propio don y llevarlo a cabo con nuestros compañeros, las personas que nos rodean. Trataré de darte algunos claves. ¿Qué es el don? El don, bueno, antes nos ayudaban mucho las abuelas parteras. Desde que nacíamos en la tierra, la abuela decía, este va a ser cantante, este va a ser rezandero, este va a ser danzante, este va a ser leñador. Y no se equivocaba, porque tenía mucha sabiduría y desde ahí también hacía la planificación. Te decía, mira, vas a tener 10 hijos o 5 hijos, vas a tener 3 mujeres y 2 varones. ¿Las quieres todos? Ah, dice, nomás 3 mujeres y 2. Ah, bueno, ya los pinchaba. Ahí empezaba la planificación, ¿sí? Y bueno, hoy ya no se hace eso porque está la mercadotecnia, ¿sí? Todo es dinero, ya no existe el cuidar a la vida. Entonces, ¿qué daba el papá y el abuelo? Le daban herramientas a ese nuevo ser para florear su don. El que iba a ser curandero, pues lo llevaban con uno que sabía curar para que aprendiera las técnicas. El que iba a ser danzante, lo llevaban con un danzante para que descubriera y fortaleciera su don. No era imponer lo que yo quería como padre, que fuera mi hijo ingeniero, que fuera ese. Esa es una imposición. El maestro tiene que tener la capacidad de encontrar a sus alumnos su creatividad, su destreza y su don. Aquí están 4 de mis alumnos, les digo, yo no les voy a enseñar nada. Han descubierto su propio don. Y dice, eso yo no sabía si podía hacer esto. Y se sienten orgullosos y no se sienten como impuestas. ¿Sí? Entonces, ese es el don. Y cuando encuentres tu don, híjole, controlas el tiempo, no trabajas por horario, eres feliz, de lo que haces te curas, no te estresas, porque de ahí eres. Y de lo que haces, mucha gente te recomienda, vayan a ver a tal fulano porque ese es su don. Talípao dice. ¿Sí? Entonces, pero si no es tu don, te provoca estrés, te enojas, te enfermas,
Entonces salte porque vas a echar a perder lo que tú quieres hacer. Y por eso hoy el sistema educativo está mal. Porque no todos los maestros tienen el don. Algunos se heredó la plaza, nomás porque había la manera. Y se echó a perder el sistema educativo. Hay maestros que tienen el don y enseñan bien, pero hay unos que no, porque tiene que ver con el don con que tú naces, ¿sí? Entonces, cuando tienes el don, todo es felicidad y encuentras tu propio sentido de la vida y no te quejas de nada. Todo te hace feliz porque has encontrado tu don. Cuando no has encontrado tu don, te estresas, hasta de tus hijos te quejas. Me decían que estuve en México, me presentaron niños de 8, de 5 y querían calmarlo, que me pusieran atención. Y le digo, déjalos, que estén jugando así. Ah, pero no te escuchan, me dice. Se equivocan porque sí me escuchan. Aunque están jugando, ellos están más activos que nosotros. La mentalidad es que tenemos que entender a los niños. A veces no entendemos porque nosotros ya somos grandes, pensamos diferente y el niño piensa diferente. Y queremos que los niños piensen como nosotros. Y no es así. Tenemos que aprender a pensar como los niños para poder entender. Entonces, ese es el don. Así como esas pequeñas estrategias y formas de cómo puedes entender que tengo el don. Si te quejas, si te estresas, si te enoja lo que haces, lo vas a echar a perder lo que estás haciendo. Y vas a contaminar a terceros. ¿Sí? Entonces, el don es muy importante. Por ejemplo, cuando veo los danzantes que están volando, todo el mundo se admira. Hasta los aplaudimos, hasta queremos sacar una foto con ellos. ¿Por qué? Porque han descubierto su don, por la cual han nacido para hacer rituales. Bueno, a ver. Uy. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Tata, hermano, capaz de pensar. La kirada chileno, la wish to decir, la wish, la toma, tu tomas en la polo, Islam la tanda, la chileno. Dado tu, dicho minante, la mara, shoto la tama. Chi, la mano, todo la tama. Pero claro, mano to shtiya, Shlawan Tamar, Nemash, Tamman Chandapolo, Puslan, Nutmash to Yaw, and Nuti and Luti. Pero para mí, yo lo pongo now, todo. Por eso, che, chulo. Le digo al Tata General que lo que él acaba de hablar es otro mundo. Fue en otro mundo. Cuando nosotros entendamos ese mundo, vamos a cambiar. Pero como estamos en otro mundo en este momento, para nosotros es difícil entender. Ese es el reto que tenemos hoy. Para los temas que se han estado hablando, tenemos que tocar fondo. Tenemos que entender el mundo de los dioses, de todo el universo, para poder salvar al mundo. De lo contrario, no va a ser fácil. Ese es un reto. Hace rato que decía el Tata sobre la parte de las abuelas. Cuando yo nací, mi madre fue atendida por mi parte. Mi abuela era parte.
se llamaba Castro. Era una partera que pues, creo que era una de las únicas que había más, pero era una de las que más se buscaban en aquel tiempo en la comunidad. Y ella tenía lo que tocaba decir. Eso es lo que decía. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres iban a tener? Iban a tener una mujer. Y algo que me hizo recordar cuando hablaste de las parteras. Tuvimos una reunión, una plática, no me acuerdo si estuviste. Estaba una doctora y estaba una doctora tradicional, con los parteras, las abuelas. Entonces estaban hablando sobre el parto, sobre sus experiencias. Y la ciencia, pues la doctora actual. Y decía, no, pues es que tenemos problemas porque las mujeres se descuidan, no acuden a la cita, bueno, no llevan su control como debe ser. Y por eso al rato, pues nosotros no podemos hacer milagros y se nos mueren. Por eso les pedimos que vayan y que estén siempre pendientes. Y se nos mueren. Y entonces estaba la partera, la doctora tradicional. Y usted, como ve, explique usted cómo ve esta problemática que acabo de comentar la doctora. Y dice la partera, yo no he tenido problema. Hasta ahorita no se me ha muerto ninguno. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente de mi paciente, desde con hierbas, sobadas, pendiente hasta el final y no pasa nada. Y la doctora actual dice, pues, que ya perdimos, que hasta nos dio risa, ¿no? Porque hasta todavía la partera tradicional se estaba durmiendo, escuchando a la doctora que estaba diciendo, y ya cuando despierto, es lo que hemos visto. Y se acabó la plática. O sea, y eso me recuerdo. Ahorita me acordé que habló de la partera del doctor Romualdo. Pero es un recuerdo no que no se va a olvidar. Porque la verdad, y lo que decía en cuanto a Tom, yo tuve oportunidad de tratar mucha gente extranjera. Entonces hablaba yo con un japonés. Y el japonés exactamente dice eso. Que allá en Japón no van a obligar a los niños que sean esto. Allá son observados y cada uno de ellos, pues el don que tiene, allá los encaminan. Así más. Otro, si nosotros hubiéramos actuado como los japoneses, no hubiéramos olvidado este mundo de lo que nos acaba de hablar el Tata y nos hubiéramos adaptado al mundo actual, hubiéramos ido a los dos mundos, sería otra cosa. Bueno, porque los japoneses así son. Ellos no han olvidado su cultura y se han preparado para poder estar en el proceso de globalización. Ellos no lo dijeron. Nosotros no hemos olvidado nuestra cultura. Nosotros escribimos toda nuestra lengua, lo hablamos entre nosotros, en donde quiera que estemos, pero donde sea, hay necesidad de cambiarlo, esto ya estamos obligados, porque tenemos que integrarnos a un proceso de globalización. Pero nuestro mundo lo mantenemos. No, pues está interesado. Pero bueno, hay muchas cosas de que hablar, pero gracias, Tata, tomando. ¿Te parece? Y tú, bueno, vosotros. Bueno, Tata, muchas gracias. Finalmente, como pues, un acto protocolario, por decirlo así, pero no por ello menos importante, pues vamos a entregarle un pequeño reconocimiento, pero es más como un símbolo de este compromiso que estamos haciendo nosotros como parte de organizar este encuentro de conciencia ambiental, llevar y seguir llevando todo este saber y seguir invitando a las personas a sumarse todavía más, ¿no?
este espacio es muy grande, lo podemos llenar, hay que seguir invitando a las personas. Entonces, bueno, Tata, muchas gracias. Sí. Bueno, no me quisiera ir, pero tengo que estar a las 4 en Costa Rica y a las 3 me vienen a traer y yo creo que aquí empieza algo. En este preciso momento que nos estamos reencontrando y tenemos que hacer una propuesta para caminar juntos, para darle sentido a todo esto que estamos platicando. Dale continuidad, porque si no, no tendría ningún sentido. Tenemos que buscar las estrategias, las herramientas, ya y el por qué. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Yo decía, es necesario tener un grupo de gente multidisciplinario para hacer fuerte esta defensa. Tenemos que tener doctores para asegurar de que estamos en peligro, que el 80% del territorio mexicano tienen cáncer. Nuestros jóvenes de 16 a 30 años se están muriendo de un paro cardíaco o de un derrame. Y nada más les hacen su autopsia y hasta ahí acaba todo, pero nadie está indagando cuál fue la causa de esa muerte. Pero tiene que haber un patrón, una causa del por qué está pasando eso. Entonces es necesario tener alguien que diga, esto es cierto, esto es verídico. Un químico, un escritor, un fotógrafo que tenemos aquí, agrónomo, personas que saben de derecho. Tenemos ese grupo si queremos armar y armar algo bien, que cuando demos un paso que esté bien sustentado, ¿sí? Yo eso pido, tenemos que tener gente ya lo hay, pero hay que conformar bien y hay que comprometernos y hay que entender que es altruista, ¿sí? Es un sacrificio, pero yo creo que vale la pena. Nada más hasta eso me voy porque sí me están esperando. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿se quedan o también se van? Va a haber otra charla.